Claro, todo esto que decimos de los servicios públicos es muy peligroso porque si no funcionan bien, y las razones es que tienen que estar dotados los medios económicos y humanos necesarios, luego que esos medios humanos y económicos se rentabilicen adecuadamente, claro, va a llegar un Elon Musk de turno y va a eliminarlos. De que un año antes había un departamento de emergencias y se supone que esta gente en emergencias tendría que haber pensado qué es lo que hay que hacer, si las alcantarillas hay que taparlas y echar hacia no sé dónde todo el agua con barro, que al final es barro porque el agua se evapora o se disuelve. Lo curioso de esos que quieren acabar con los servicios públicos es que crecieron sus empresas con el dinero público y siguen creciendo con el dinero público, por ejemplo SpaceX y a otras empresas siguieron los mismos. Ahora, para los ciudadanos no, eso es para nosotros, para los ciudadanos no. Parte del problema, que gran parte de los policías se dedican a hacer labores cuando no son administrativas, son a lo mejor de control de determinadas zonas que a lo mejor tienen buen número de industrias, etcétera. Pero el tema del campo está totalmente, he dicho totalmente abandonado porque yo creo que no tiene el número suficiente de gente por kilómetro cuadrado, estoy hablando. Esto hace Porque pensar si llamas mucho por teléfono si tenemos y dices, bien organizados "Hay aquí nuestros un-". servicios públicos, si son suficientes, si hay que emplear más o hay que hacerlos más eficaces. Pero a lo mejor son las tres cosas juntas. Hay que emplear más medios, hay que hacerlos más eficaces. Yo creo que se ha puesto en cuestión los servicios públicos. España es uno de los países que menor índice de delitos tiene en toda Europa. Quiere decir que hay más gente que roba en Francia, más gente que mata en Francia. Por ejemplo, en Getafe es muy difícil ver un policía a pie. Por ejemplo. Por ejemplo, muy difícil. Sí. Eso, policía a pie significa seguridad, significa cercanía. Sí, cercanía. Yo creo que es un tema que tiene importancia personalmente. Empieza a haber demasiados casos no claros, no evidentes, incluso de corrupción en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un tema que creo que requiere, quizá nadie se atreve a plantearlo, a discutirlo. No he visto a nadie en el Parlamento hacer una pregunta sobre este tema. Hacer sobre temas más baladís. Sobre esto no he visto ni una pregunta. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Bueno, pues los temas que traemos hoy son un poco indefinidos inicialmente, pero yo quería ver alguna cuestión en estos 3 o 4 temas que podemos tratar, que ahora mismo es candente. Hoy ha sido la conversación básica, yo creo, de buena parte de las familias, ha estado en cuanto a la situación que se está dando con el señor Aldama, su puesta en libertad, su acusación de haber participado en sacar dinero a partir de una trama de hidrocarburos que se ha formado en algún tiempo anterior. Ha salido a la calle gracias a la buena labor de su abogado, que debe ser un lince. Y quería preguntarte cuál es un poco, qué crees tú que es el tema que se ha elaborado alrededor de este buen hombre. Bueno, yo creo que estamos empezando una parte de la historia. Me parece que este tema va a tener más historia, más recorrido y hay que desbrozar. Primer tema, este señor estaba en la cárcel, tú lo has dicho bien, por un tema de defraudación de 170 millones el impuesto, en el IVA de hidrocarburos, de una empresa de distribución de hidrocarburos. Que no es un tema nuevo, es un tema que hemos conocido muchos casos de estos. Sí. Lo curioso es que, estando por ese tema, está también implicado en otro, que es el tema de Koldo y el exministro Ábalos. Y entonces, estando en prisión por el otro tema, por este tema no estaba en prisión, le llama al juez del otro tema, canta lo que quiere cantar contra los ministros y ya mete a más personajes del PSOE y queda en libertad por haber cantado. Es un poquito... ese tema, ¿hasta dónde va a llegar? Primero, ha cantado, pero tiene que presentar pruebas. Sin pruebas es todo una orquestación política. Probablemente bien pensada, por los personajes que toca y demás, probablemente bastante bien pensada, porque toca de forma fundamental, por lo menos hasta donde yo llego, al secretario de Organización del PSOE, y hombre clave en negociación con los independentistas y demás que apoyan al gobierno, y por otra parte al secretario de la vicepresidenta, que es la mujer fuerte del gobierno. Quiero decir, pero ahora todo eso tiene que ser, lógicamente, presentado pruebas.
él ha dicho que las va a presentar. Esperemos a ver cuándo las presenta. Yo creo que hay varios temas para tocar. En primer lugar, el tema del fraude a Hacienda. Estamos hablando de una cantidad muy importante, lo que tú has dicho, 170, 180 millones de euros, que resulta que la trama de hidrocarburos, que es un tema aparentemente más complejo de lo que yo voy a decir ahora mismo, se trata de importar petróleo, importas petróleo que no paga IVA, en cuanto tú tienes un producto para vender, el IVA pasa a Hacienda en el momento que tú vendes ese petróleo, que es lo que ha ocurrido con las gasolineras, vendes el petróleo, a ti te pagan el petróleo que tú vendes con el IVA correspondiente y lo que haces es inmediatamente, estoy simplificando. Siempre gasoil, ¿eh? Es siempre gasoil. Estamos hablando de combustible, en este caso sí, gasoil. Pensé que era gasolina también, ¿es gasoil? Bueno, pues gasoil. En este caso, pues hay varias tramas, esta es una de ellas, la más simple. Lo que haces es que cobras el combustible que vendes y lo cobras con su IVA correspondiente. No, en el último año han salido 5 tramas detenidas por la Guardia Civil por esto. Esa trama existe aquí y en el extranjero, en bastantes países, según parece. Recoges ese dinero y automáticamente cierras la empresa. Y entonces, pues, aparentemente nadie da contigo, aparentemente. Pero, claro, estamos hablando de que cada vez que traes petróleo en gran cantidad, si lo traes en barcos de estos petroleros, son cantidades imponentes, pues lo que ocurre es que alguien se hace con el dinero de Hacienda y Hacienda no ve un duro. Y esa es la trama primera que existe. Ahora, ha habido dos pequeñas noticias. A mí esas pequeñas noticias que pasan desapercibidas me gustan. He leído, no sé si es cierto, pero ha sido publicado por más de un medio, que este señor, el señor Aldama, había sido fichado como espía por la Guardia Civil. Además, está publicado. Sí. Publicado. Yo creo que eso requiere una explicación. O sea, aparte le habían dado una medalla bastante importante también de la Guardia Civil a este señor. Esa parte yo creo que habrá que ir viendo algunas cosas más. Trabajos para la Guardia Civil, efectivamente. También ha dicho que ha sido espía, o me ha parecido leer que había sido espía para el MI6 y para el FBI. Bueno, hay quien dice que tiene la misma relación, como se llama aquel chiquito que organizaba los viajes de pequeño Nicolás. Hay quien dice que también, es un poco fantasma. Pero hombre, bueno, eso el tiempo lo dirá. El tema es que el tiempo lo dirá, ¿eh? Yo no. Claro. El tema de fondo es que este hombre ha contratado un abogado de postín, un abogado que, por cierto, ha defendido sobre temas importantes de casos Hacienda y de algún otro más importantes casos que afectaban a personajes del Partido Popular. Sí. Estaba la Gürtel. Este abogado fue magistrado. Efectivamente, hay que decirlo así, fue juez. Pidió la excedencia. Pidió excedencia y ha defendido a gente como el PP, que tú dices, importante, la señora Cifuentes, gente de la Gürtel. También ha defendido a Ronaldo, ha defendido a personajes ilustremente conocidos. Y bueno, el tema de fondo es que él ha hecho una serie de declaraciones que no tenían nada que ver con la trama por la que estaba acusado, que eran dos cosas totalmente distintas. Y en esta segunda parte, como él tiene derecho, si es el acusado, a decir falsedades o cosas que no son verdad, pues ha dicho cosas que posiblemente alguna de ellas sea verdad y alguna de ellas pues puede que no lo sea, porque no le imputan. Y parece ser, no le van a imputar por ello, y parece ser que el tema de fondo es que existía un acuerdo, porque ha respondido a las preguntas de su abogado, existía un acuerdo con el fiscal. Como está en la ley eso. Claro. Y entonces, en base a ese acuerdo, él ha respondido a ciertas preguntas, y entonces pues el fiscal ha cesado en la acusación, hasta el punto de hasta el punto de entender que no tiene sentido que esté en la cárcel. Y ese es en la acusación no, en la cárcel. En la privación de libertad, lo demás, la acusación sigue vigente. Sí, vamos, me refiero que la acusación sigue, pero que no ve motivos para que por esa acusación esté en la privación de libertad por riesgo de fuga, entre otras cosas. Pero que estamos hablando de que la otra trama, la de los carburos, la de los hidrocarburos, no ha hablado absolutamente nada sobre ese asunto, que yo sepa. No, porque no es el mismo tema. Claro, no es el mismo tema. Pero estaba en la cárcel por el tema de los hidrocarburos. Sí, era por el que estaba en la cárcel. Entonces, quiere decir que está en la cárcel por los hidrocarburos y le sueltan por la otra trama. Es que no entiendo demasiado la conexión. Eso es el primer tema que a mí ahí si quieres, me viene a la cabeza. Se mezcla con otros temas, porque luego aparece por ahí en Europa, el señor Hidalgo, hijo,
Aparece. Por eso que este tema yo creo que quizás es prematuro empezar todavía muy pronto, porque quedan muchas cosas por saber, por clarificar o por desmentir, y anular. Sí, acaba de decir ahora otro tema en el que él estaba involucrado y es en el apoyar como comisionista o apretar al gobierno para que le diera ese crédito, estamos hablando de crédito, no dinero al perder, de 450 no, que se dio a muchas empresas con el COVID. Sí, eso fue un tema por el tema del COVID. Por el tema del COVID. Eso está ahí. No he dicho que fuera un tema nuevo. No, él está también por la venta. Apretar. Luego hay acusaciones por la venta de mascarillas. Hay diversos temas. Y es un tema un tanto delicado porque este hombre se supone que es empresario y ha trabajado para el tema público, tanto para PSOE como para PP. Sí, pero a mí ahí me gusta, probablemente no sé si es irnos del tema, pero pues salen mezclados con esta noticia, salen otras noticias. Empiezan a aparecer demasiadas noticias, y no va a poner del inspector de policía que apareció con 20 millones en su casa, pero aquí aparecen también guardias civiles involucrados. Sí. Hemos visto en Cádiz tenientes coroneles involucrados. Empieza a ser un tema preocupante que debe preocuparnos a todos. La seguridad, como tú bien decías antes, es el tema fundamental de la vida de los ciudadanos. Cuando se pierde la seguridad, se pierde lo más importante. Empieza a haber demasiados casos no claros, no evidentes, incluso de corrupción en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un tema que creo que requiere... Quizá nadie se atreve a plantearlo, a discutirlo. No he visto a nadie en el Parlamento hacer una pregunta sobre este tema. Hace sobre temas más baladís. Sobre esto no he visto ni una pregunta. Y me parece un tema de un calado muy importante, porque la seguridad es el primer tema y el que más debemos cuidar en primer lugar. Y este tema, como que hay miedo no sé si yo soy imprudente, lo suele serlo, vamos. No, eso que acabas de decir tú, yo creo que he oído a varios mandos de la Guardia Civil e incluso de algún sindicato, hay varios sindicatos en la Guardia Civil, decir y de la Policía Nacional, decir que ese tema les deja a los pies de los caballos. Estoy hablando ahora de este alto cargo de la Policía Nacional que ha aparecido en su casa con cerca de 20 millones de euros. Según parece, también tiene otro tema, dejando aparte algunos negocios que se están descubriendo ahora y gente involucrada, pero también hablaban de que en criptomonedas tiene entre 15 y 20 millones de euros adicionales. Pero para poder hacer eso una persona, tiene que haber un sistema que está fallando. Tiene que haber sistemas que están fallando. Hay a lo mejor un problema de que ningún jefe quiere verse mal, criticado por sindicatos, por compañeros, abrir expedientes, depurar responsabilidades. A lo mejor estamos asistiendo a un pasotismo en un tema tan importante. Sé que ningún político va a atreverse a hablar de este tema, pero yo no lo soy. Y hablo, y me preocupa. No, pero lo que te comentaba es que nos preocupa a nosotros como sociedad no policial, pero también le preocupa a la gente que trabaja en la policía, porque antes comentaba que algunos mandos, policía o guardia civil, que algunos mandos han comentado que esto les hace perder puntos en la sociedad, muchos puntos, porque no estamos hablando de pequeños temas, sino que estamos hablando de algunos mandos que tienen temas bastante controvertidos. Tú has comentado que en Cádiz apareció en la zona de Algeciras, quiero recordar, pues algunos personajes, unos cuantos. El último fue en Badajoz, detuvieron también a un coronel. Estamos hablando de... no hay uno, hay bastantes. Yo recuerdo que yo vivía en Galicia cuando el tema del contrabando de tabaco. Y recuerdo que hubo en 2 o 3 pueblos, pues prácticamente los 3 o 4 cuarteles que había, yo los 2 o 3 cuarteles, yo vivía cerca de la Ría de Arosa, en pueblos pequeños estaban todos involucrados y hubo que quitar a todos los guardias civiles de esos 2 o 3 pueblos y relevarlos, pura y simplemente porque estaban metidos en temas de este tipo. Eran pequeñas cosas, estamos hablando de... Pero sí, llama la atención. Para mí lo preocupante que este tema aparece en política, en los políticos, aparece en todas las manifestaciones humanas, la corrupción. La corrupción, lo que me preocupa es que se persiga, que haya una voluntad de perseguirla y de que no se vuelva a producir en la medida de lo posible. Esa es mi preocupación, porque el otro es humano, está en la condición humana.
de los políticos, de ciudadanos, en cualquier fundamento, hasta las comunidades de propietarios. Lo que pasa es que yo creo que en temas de estos de policía, imagínate el narco, pues desde que hay gente que lo denuncia por varias razones, y dice, coño, mi hijo está metido en la droga, el vecino, no sé qué, y lo denuncias. Desde que eso se denuncia de que en cuanto que existe una trama y narcos, etcétera, hasta que se toma una decisión, pues la policía tiene su cautela porque lo que no quiere es coger 1 kilo de coca o quiere coger 1 kilo o 100 kilos de hachís. Frente a eso, es decir, que lleva su tiempo. Esto no está pactado, tú eres el buenismo y yo soy el malismo. Haces de poli malo, yo de poli bueno. No estaba pactado. Pero frente a eso también hay otro fenómeno. La droga mueve tal cantidad de dinero que es un peligro público. Ahí hay una discusión que probablemente no sea el momento, pero estábamos dentro del tema, de a lo mejor la legalización de parte importante de esas drogas, de alguna parte de esas drogas que no son tan nocivas para la sociedad, eliminaría parte de estos problemas. Posiblemente, a lo mejor... Yo entiendo que sí. Es un tema casi, si quieres, pues como lo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. En Estados Unidos este tema se ha votado en los referéndums de los estados, se ha votado, y hay unos cuantos estados. Pero aquí en Europa, en Holanda, hay zonas que permiten hachís sin mayor problema. Y en Estados Unidos el hachís también pues se permite en ciertas zonas si es para... No, se permite, hay ya estados que permiten la venta, en Nueva York se puede, en California, controlado, estados muy importantes. Sí, es una forma de controlarlo. Pero yo me estaba refiriendo a que si tú pero estás cuando esperando... pero yo voy que cuando hay tal cantidad de dinero, el riesgo es mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Sí. Pero hay un tema, claro, aquí en España pues se comenta, yo no voy a discotecas ya por mi edad, ya me sobrepasan, pero que buena parte de las discotecas y más las de postín, pues se mueve mucha droga. Y entre particulares también se mueve mucha droga. Incluidos los pueblos. Sí, incluidos pueblos. Incluidos los pueblos probablemente tanto más que en la ciudad. Pero si es un tema que con analizar el agua del río... Yo creo que la legalización, por ejemplo, de la marihuana y tal, yo soy un partidario de ello. Ahora, creo que luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que hacer controles, lo mismo que el alcohol, pero lo mismo que se hacen de alcohol, con la misma y con las mismas consecuencias. Eso creo que se puede, hay países que lo están haciendo, vamos, que se puede... yo me refería a la lentitud a veces de la policía cuando tú intentas no solo coger un gran alijo, sino coger a una gran trama que está detrás de un gran alijo. Imaginaros que los 13 toneladas que han cogido ahora de coca, eso es una burrada, eso vale un dineral. Eso no hay una persona o dos o 17 detrás. La pregunta es cuánto tiempo lleva haciéndose eso. Esa es una pregunta. Claro, es que detrás de ese tema estoy seguro que han permitido que entraran 10 alijos anteriores, posiblemente de 1 tonelada o hasta de 500 kilos o más. O incluso a lo mejor querían quemar esa vía también. También puede ser, pero yo entiendo que actuando de manera normal lo que la policía buscará o la Guardia Civil es tratar de que de golpe la trama que se coja sea grande. No me cabe duda que como organizaciones de fuerzas y cuerpos del Estado intentan la persecución del delito. De eso. Lo que hay que ver es cuando hay manzanas podridas, que haya una control, una persecución y un castigo correspondiente. Hombre, yo creo que la Guardia Civil es una de las... Guardia Civil y Policía Nacional son dos de los cuerpos más prestigiados entre policía en Europa. A mí me parece que lo hacen bien. De hecho, España es uno de los países que menor índice de delitos tiene en toda Europa. Quiere decir que hay más gente que roba en Francia, más gente que mata en Francia. No, he dicho Francia porque lo tenemos al lado y teóricamente se supone... que ha cambiado. Pero por supuesto que hay... ya estoy diciendo que uno de los países que menos cantidad de delitos porcentuales tiene es España. Y teniendo 80 millones de turistas, que tiene más mérito. Además eso. O sea, que estamos hablando, yo creo que funciona bien en ese sentido. Lo que ocurre es que siempre va a haber esta situación y cuanto más preparados a nivel interno estén, estoy de acuerdo contigo ahí, pues mejor, está claro el asunto. Y ha salido este tema... Ha salido este tema hablando de otros, porque a veces están relacionados sin querer temas diferentes. Yo creo que sí, que la actuación es buena. Lo que ocurre es que tampoco puedes dedicar un exceso de dinero, aunque haya que dedicar mucho dinero a este tema, a la seguridad. Yo creo que en España no se dedica un exceso de dinero, a pesar de que los cuerpos de seguridad del Estado son muchísima gente. Hay muchos más policías
porcentualmente en España, policía, guardia civil y policía y luego está la local, policía, y luego está la autonómica y la las local. autonómicas y la local, hay más porcentaje de lo que hay en otros países. Es decir, me parece que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unos 90.000 miembros en el cuerpo y la local un poco menos. Pero estamos hablando de un porcentaje cada X miles de personas bastante aceptable. Es decir, se gasta más dinero en España en policías que lo que se gasta en medios, que a veces es algo que echan de menos los propios policías y la propia Guardia Civil. Eso es un tema de organización, pero eso falta. Sí hay algunas zonas que existen, sobre todo turísticas, de la policía a pie, no en coche. Sí. Pero, por ejemplo, en Getafe es muy difícil ver un policía a pie. Por ejemplo. Por ejemplo, muy difícil. Sí. Eso, policía a pie significa seguridad, significa cercanía. Sí, cercanía. Yo creo que es un tema que tiene importancia, personalmente. Tiene una importancia, no sé, no soy un experto. Que es un servicio público de primer orden. Lo de sentir que estás seguro es un servicio muy importante. Ahí yo iría... Y se sienten inseguros porque conozco varios casos en los pueblos, en la España vaciada. Sí. Cuando tiene un accidente, los medios de la Guardia Civil no existen. Conozco casos donde han tenido un accidente y les han dicho que redacten el parte y se lo lleven luego al cuartel de la Guardia Civil por la noche porque no tienen medios para poder personarse. Yo creo que ese es parte del problema, que gran parte de los policías se dedican a hacer labores cuando no son administrativas, son a lo mejor de control de determinadas zonas que a lo mejor tienen buen número de industrias, etcétera. Pero el tema del campo está totalmente, he dicho totalmente abandonado porque yo creo que no tiene el número suficiente de gente por kilómetro cuadrado, estoy hablando, que ese es un tema. Así se da una cantidad de robos en el campo muy grande, no solamente de maquinaria, también de fruta, también se da de casas, de viviendas que a lo mejor están aisladas. Y es cierto que hay un exceso, por eso hay mucha gente que tiene escopeta en casa, no solo para la caza, sino también para su defensa. Es un tema delicado ese de la caza, pero hay varios millones de escopetas aquí en este país. No sé si son 4 o 5 millones de escopetas en las casas y principalmente están en las zonas rurales. Pero antes, cuando has dicho lo de la seguridad, me ha venido a la mente lo que ha comentado Posteguillo, que es un autor muy conocido sobre temas, sobre novelas de Roma principalmente. Y que le ha tocado y que le ha tocado vivir la Dana. Y que le ha tocado vivir la Dana. Estaba en un pueblo donde ha pasado, pues, donde estaba el Barranco del Pollo, que llaman. La Dana, que para los viejos es la gota fría. Así de sencillo es, sí. Parece ser que es ligeramente distinto, según dicen los pero no sé si son de 2 kilómetros. Pero se producía la gota fría en la misma época del año y en la misma zona. No creo que sea nada nuevo, ¿no? Pues decía este hombre que él, cuando de pronto surgió la riada esa tan fuerte, pues que le dijo su cuñado, oye, súbete arriba, y pensaron en ir a buscar el coche, menos mal que no bajaron, por si no se los lleva el agua, que dice que en cosa de minutos subió 2 metros. Pero lo que él comentaba es que después de la riada, que aquello lo dejó como un solar, casi como si hubiera sido una zona de guerra, resulta que al día siguiente por la mañana, que no tenían ni agua, ni luz, ni gas, ni absolutamente ningún otro servicio para la vivienda. Algunos siguen sin tener colegios, algunos niños. Y algún colegio se sigue cayendo. Pues uno de los temas que se encontró es que al día siguiente todo el pueblo estaba vacío. No había nadie por la calle. Ni autoridades, ni guardias, ni estaban gente que se paseara. El segundo día siguió sin haber nadie, absolutamente, nadie. Y el tercer día fue cuando empezaron a llegar algunos vecinos de Valencia con algún socorro. Esto te da que pensar. Esto hace pensar mucho. Llamas por teléfono si tenemos y dices, bien organizados nuestros un... servicios públicos, si son suficientes, si hay que emplear más o hay que hacerlos más eficaces. Pero a lo mejor son las tres cosas juntas. Hay que emplear más medios, hay que hacerlos más eficaces. Yo creo que se ha puesto en cuestión los servicios públicos y luego barbaridades, porque ¿cuánto va a costar un tema? ¿Cuánto va a costar desatascar todo lo que se ha echado? ¿Cuánto va a costar todo aquello? Miles de millones. No, pero digo uno que se ha hecho echar el barro a las alcantarillas, que yo lo veía y me subía por las paredes. Digo, esto va a ser un disparate de un calibre que va a costar muchísimo más. Pero alguien tenía que haber dirigido eso. No critico a los que lo hacían. No. A quien dirigía o tenía que haber dirigido eso. Es que tú has hablado ahí.
¿Había algún plan? Pues posiblemente había algún plan y se entiende que un año antes había un departamento de emergencias y se supone que esta gente en emergencias tendría que haber pensado qué es lo que hay que hacer, si las alcantarillas hay que taparlas y echar hacia no sé dónde todo el agua con barro, que al final es barro porque el agua se evapora o se disuelve, si habría que haber quitado los coches de no sé qué manera, si habría que... No, ¿y cuánto tardaron en llegar los coches bomba? Por ejemplo. Pero no solamente los coches bomba, sino cualquier coche, o sea, cualquier maquinaria para empezar a despejar. Pero me refiero que no había plan. Y la gente, dice, han venido la gente de alrededor a limpiar, a ayudarnos. Pero ayudarnos no sabes a qué, porque no existe ningún plan que sea coherente. No existe una ligazón de cosas que hay que hacer. En el día 10 empezaron a decir que pasasen para coordinar. En el día 10, después de empezaron a decirlo. Ahora, todavía tenemos hoy el problema de los colegios, y esto hay hoy soluciones arquitectónicas eventuales para los colegios, que no hayan empezado en algunos de los municipios, no uno, bastantes colegios. Hay 90 colegios cerrados ahora. A ver, hoy hay medios técnicos para abrir eso en sitios provisionales. Hay medios. No, parece ser que llevan los niños a... Hay 400 colegios alrededor que se han ofrecido para recoger los niños. El problema es si pueden llegar los autobuses hasta un determinado punto para llevarles al colegio, por ejemplo. Pero siguen sin tener el colegio. Sí. Esto es... Sí. No, y a lo mejor medios para poder hacerlo aunque sea por ordenador, para que los críos en casa, si tienen luz, claro. Ese es el tema. Todo esto que decimos de los servicios públicos es muy peligroso, porque si no funcionan bien, y las razones es que tienen que estar dotados los medios económicos y humanos necesarios, luego que esos medios humanos y económicos se rentabilicen adecuadamente, claro, va a llegar un Elon Musk de turno y va a eliminarlos. Sí. Cuidadín. Eso es parte del problema. Sí. La verdad es que estamos en este tema todavía en calzoncillos. Se necesita un plan de emergencia, un plan de actuación, un plan a posteriori, pero bueno, esperemos que llegue todo. Igual que nos llega a nosotros el tiempo... Lo curioso de esos que quieren acabar con los servicios públicos es que crecieron sus empresas con el dinero público y siguen creciendo con el dinero público. Por ejemplo, SpaceX y a otras empresas siguieron rumos. Ahora, para los ciudadanos no. Eso es para nosotros, para los ciudadanos no. Pues eso es un tema que trataremos otro día, los servicios públicos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.